Bueno, a mí me tocó la reflexión de la Parashá Shoftim y vamos a iniciar en este momento. Antes de comenzar, quería hacerle una pregunta a todos. ¿Quién de ustedes conduce, maneja o tiene idea de cómo tomar un vehículo? ¿Quién de ustedes conduce por ahí? Bien, bien. ¿Qué más por ahí? Para ir soltando, entrando en confianza un poquito. La YGB, muy bien, YGB. Bueno, esta es una metáfora, es más o menos una idea de lo que se vamos a tratar ahora. Y comienza así. Es sabido que el mejor conductor no es quien va más rápido, tratando de demostrar sus habilidades, esperando recibir palabras de admiración por parte de sus acompañantes. Más bien, se considera un buen conductor quien va atento a las condiciones del tránsito, respetando las normas y leyes del tránsito y por sobre todo, quien sabe frenar de la forma correcta, sin causar daño o malestar a quienes van arriba del vehículo. Muchas veces, quienes tienen la licencia básica para conducir un vehículo, les toca ir de copiloto. No sé a cuántos de ustedes en algún momento le ha tocado ir de copiloto. Tal vez se sientan representados por la siguiente historia. Muchas veces nos toca ir de copiloto, perdón, muchas veces quienes tienen la licencia básica para conducir un vehículo les toca ir de copiloto. El copiloto en ocasiones no deja de dar órdenes o interrumpir constantemente a la persona que está conduciendo, provocando en quien conduce la pérdida de atención al tránsito. Sin dudas, su arriesgada imprudencia puede provocar algo más que un cállate, cállate por favor. Hay otro tipo de copilotos que no tienen ni siquiera la licencia básica, pero sin embargo cuestionan durante todo el viaje la forma que tiene de conducir la persona a cargo del volante. Durante todo el camino le da indicaciones por dónde ir y por qué calles puede tomar un atajo aún cuando no está permitido transitar en la dirección que él menciona. Sin dudas, el conductor no le hace caso alguno, pues él sabe las reglas del tránsito y no se permite caer en la presión que le ocasiona el copiloto. Hay muchos copilotos que tienen una licencia apta para transporte de pasajeros, avalados por su experiencia en las calles y teniendo mucho conocimiento de la ley. Pero se encuentra un poco inquieto al estar de copiloto y ser pasajero de alguien que tiene un rango menor en su licencia. Por lo tanto, encuentra todo mal y se baja del vehículo molesto porque considera que el conductor era malo. La mayor parte de los copilotos, y es muy interesante esto de los copilotos, y fíjense cómo vamos tramando la historia. La mayor parte de los copilotos o acompañantes siempre ven el error de quien conduce. Solo aquellos que tienen la sabiduría y quienes han aprendido de sus errores guardan silencio al momento de ir de copiloto y ayudan a corregir los errores de cuando descienden del vehículo. Como dice el dicho, esto si quieren lo pueden guardar, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Ahora, quienes están atentos a esta pequeña historia, le quiero preguntar, ¿qué ejemplo de copiloto faltó? Hay un copiloto que no se mencionó. Ustedes se pueden lanzar idea, no importa si están equivocados o no. Eduardo, mi querido amigo, dime. El copiloto, como yo, que se queda dormido. Bien.
Está el copiloto que se queda dormido. ¿Qué más? Mi esposa dice el copiloto que pone la música. También está el copiloto que pone la música. El que se va mate. Lourdes, Benito. El copiloto que va mirando el paisaje. Bien, el que va mirando el paisaje. ¿Qué más? El que trata de hacerle grata con una conversación entretenida al piloto. Muy bien, Benito. Bueno, para seguir avanzando, ahora que le formulé la pregunta, hay un copiloto que faltó. El ejemplo que faltó fue el copiloto interno. El copiloto interno es esa voz que te habla cuando vas solo en la calle. Quien te dice, cruza, está en rojo, pero no viene nada. Cruza, cruza. No le des el paso al otro, tú vas primero. Otro copiloto, ese estamos hablando del ejemplo del copiloto. El copiloto de la voz interna, el que te dice cruza, el que te dice no le des el paso al otro, tú vas primero. O el que te dice, mira, te dijo un par de cosas, síguelo, e incrépalo. Cruza el auto, bájate. O también está esa voz interna que te dice, no permitas que te falten el respeto de esa forma, etc. Hay veces que nadie te ve. Hay veces que nadie te ve. Estás tú y tu voz interna. En este ejemplo que acabo de dar, ¿qué haces? Cuando estás solo. Cuando tú estás solo, ¿qué haces? Caes en la presión de la voz que te lleva a hacer lo que no corresponde, o puedes llegar a manejar la presión. Esa es una de las preguntas. Esa pregunta se las dejo a ustedes para que ustedes se la hagan y ustedes mismos reflexionen acerca de eso. Imagínate el siguiente caso. Vas conduciendo y te pasas al rojo. Producto de tu imprudencia provocaste un accidente con daños a terceros. ¿Cómo enmiendas ese error? ¿Sabes qué exige la otra persona? La otra persona está solicitando que pagues los daños que causaste. En pocas palabras, esa persona quiere que se haga justicia. Por transgredir la ley, y aquí vamos adentrándonos un poquito en lo que trata la reflexión, por transgredir la ley, causaste daño a otro. Siempre nuestras acciones traen consecuencias. En el momento que ocurre el accidente, llega la policía y te pide los documentos personales y del vehículo. Luego llaman al fiscal para saber qué hacer contigo. Posteriormente, te llevan a constatar lesiones y finalmente te hacen la alcoholemia de rigor. Una vez terminando todo ese proceso de exámenes e interrogaciones de cómo ocurrieron los hechos, deciden llevarte al lugar que el fiscal decidió antes de ir a juicio. Después de analizar el daño, los especialistas de tránsito, los especialistas de accidentes de tránsito y las policías estudiarán si quedarás detenido o en prisión preventiva hasta que se aclaren los hechos. O simplemente te dejen libre mientras dure la investigación con medidas cautelares. En ese momento piensas, ¿por qué lo hice? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no me pude contener? Entre otros pensamientos. Te desespera la idea de perder todo e ir a prisión por un largo tiempo, tan solo por un impulso que no pudiste controlar. Porque te dejaste guiar por esa voz interna y no lograste detenerte a tiempo. Cuánta tristeza te embarga el corazón. Qué aflicción más grande es pasar por un calabozo frío, con poca luz, hambriento, despojado de tus pertenencias personales, queriendo ver a tu familia y solamente puedes imaginarte a tu esposa y a tus hijas.
Escuchas a los reos de la celda del lado mientras llegan otros tipos al calabozo donde tú estás. No has ido durante toda la noche al baño. Al amanecer, cuando llega el transporte que traslada a los reos, le pides por favor al policía que antes de subir te autorice ir al baño. Al regresar de hacer tus necesidades, te acercas al policía para que te coloque las esposas y subirte al vehículo que te llevará donde el juez dictaminará la sentencia. Estando frente al juez, solo piensas que la sentencia no sea tan dura y perjudicial hacia tu persona, esperando tal vez un acto de misericordia. Pero no eres tú quien pide justicia. Llega el momento de la verdad. Estás parado frente al juez y al lado tuyo está quien ha visto tu caso, tu abogado. En la otra esquina de la sala está el fiscal pidiendo tu encarcelamiento, mientras que tu abogado muestra las pruebas a favor tuyo durante el periodo durante el periodo que está durando el juicio, ¿ya? El abogado muestra las pruebas a favor tuyo delante del juez. Finalmente, el juez toma la decisión y te deja libre, pero con algunas restricciones, hasta que la víctima evolucione de manera favorable y termine el periodo de la sentencia dictaminada. Devarim, Deuteronomio 16, 18 en adelante, la Parashá Shoftim, dices: jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones, que el Eterno tu Dios se te entrega para tus tribus, y juzgarás al pueblo con justicia recta. Anoten esta pregunta: ¿de qué portones hablamos y cuál es la importancia de protegerlos? Enseña el Rebbe Nachman en el libro Anatomía del Alma. La persona debe cuidar su cuerpo de modo que brille con cada avance espiritual, pues el alma percibe y comprende niveles extremadamente elevados, mientras que el cuerpo los ignora. La persona debe, por tanto, purificar su cuerpo y permitirle compartir las percepciones del alma. El alma también se beneficia de un cuerpo que se encuentra armonizado con lo espiritual, pues si el alma cae de su nivel espiritual, el cuerpo que ha experimentado la divinidad le permitirá recuperar su anterior nivel de santidad. Esto es posible debido a que el cuerpo ha alcanzado un correspondiente nivel de pureza. El Rab David Hanania Pinto escribe en el libro Torat David: el nivel de la persona se mide de acuerdo con su capacidad de colocarse a sí mismo policías que lo protejan de transgredir. Debe fijar jueces que juzguen sus malos actos y la despierten para hacer techuvá. El libro Coelet o Eclesiastés 7:20 dice: porque no hay una persona justa en la tierra que hiciera el bien que no peque. La obligación de cada uno es arrepentirse de sus malos actos y no quedarse con ningún pecado por el cual no se haya hecho techuvá. Cada persona debe analizarse a sí misma y reconocer en qué aspectos debe reforzar y cuidarse. Analizar cuáles son sus puntos débiles en los cuales debe establecer jueces y policías para no llegar a transgredir, que Dios no lo permita. El Rab David Hanania Pinto dice: tal como obviamente unos pocos policías aislados no pueden defender toda una ciudad de ladrones, así tampoco es posible protegerse de la inclinación al mal en un lugar repleto de provocaciones y tentaciones. El Eterno te ha dado la posibilidad de ser el conductor de tu vida.
Te ha dado el libre albedrío, donde decides qué es supuestamente lo mejor para ti. Esa voz interna puede ser tu impulso al bien o tu impulso al mal, el copiloto. Si sabes la ley, entonces puedes juzgar tus acciones. Si sabes la ley, entonces puedes juzgar tus acciones. Regresando al ejemplo que dimos anteriormente, mientras vas conduciendo te podrás encontrar frente a distintas provocaciones y tentaciones. En muchas ocasiones caes en estas tentaciones debido a lo rápido que vas en la vida, o por querer conseguir un objetivo cuando aún no es tu tiempo. El deseo de lograr todo rápido te llevará por lugares que no corresponden y caminos que te harán transgredir. Tal vez logres el objetivo, pero no de la forma que debía ser. Esa voz interna te llenará de elogios, felicitaciones, y te reirás de aquellos que con esfuerzo, dedicación y prudencia están trabajando para lograr lo que tú lograste, transgrediendo todo tipo de normas. Te harás amistades por conveniencia y terminarás peleado con ellos, con aquellos que hacen las cosas diferente a ti, y los criticarás por la forma en que llevan el manejo de sus aspiraciones en la vida. Y en aquellos que te admiran, provocarás con tus críticas las inseguridades que lo harán desistir de sus metas. Te pasaste al rojo, tomaste la ruta equivocada, fuiste por donde no debías y causaste daños a terceros. En ocasiones nos olvidamos de no robarle el tiempo a los demás, el no herir con nuestras palabras a otros. Olvidamos darse de acá, amar a nuestro prójimo. Olvidamos el no herir a un animal. Olvidamos de no hablar lechonada. Olvidamos amarnos y valorarnos. En ocasiones te alegras por la muerte de quien te causó daño. En ocasiones te alegras por la muerte de alguien que te causó daño. O te alegras de aquellos que les va mal por el solo hecho de tener grandes diferencias con ellos. Caes en la transgresión de menospreciar a tus padres. Caes en la transgresión también de quitarle el alimento a quien lo necesita. Y así un montón de otros ejemplos más. Los portones en el cuerpo humano son las entradas y salidas de los sentidos. Es ahí donde se debe colocar jueces y policías. Cuando la persona descuida y deja sin protección los portones de su cuerpo, el equilibrio emocional y espiritual se ven afectados. Los policías son los encargados que la ley se cumpla. Las mitzvot, los preceptos, no dependen de ti. Los preceptos tienen la fuerza para que la ley se cumpla. El Rebbe Nachman enseña: el cumplimiento de las mitzvot es el medio a través del cual el cuerpo se combina con el alma. En esta reflexión podemos analizar también que no basta solo ser buena persona, sino también asumir que al final de todo, el Rey Eterno, el amo del universo, es quien juzgará tus acciones si tú no lo haces. El Zohar dice: si hay juicio abajo, no hay juicio arriba. Por lo tanto, cada individuo debe verse a sí mismo, debe analizarse, hacer introspección. Maimónides enseña en las leyes de Techuvá
capítulo 3, del 1 al 3, cada persona tiene méritos y pecados. Si tus méritos superan a sus transgresiones, si sus méritos superan a sus transgresiones, el hombre es considerado totalmente justo, un sádico. Si sus transgresiones son mayores, el hombre es considerado totalmente malvado, un rachá. Y si posee el mismo número de pecados y méritos, se dice que es una persona intermedia. Puede ser chistoso como suena, pero es verdad. Se dice que es una persona intermedia. O Beinoni. Del mismo modo, existen pecados que puede pasar más que numerosos méritos, como aclara Eclesiastés 9:18. Un pecador puede ocasionar que se pierda mucho bien. El Eterno es quien lo abarca todo y Él solo. Él puede, y solo Él puede evaluar los méritos y pecados de cada uno. Y ya para ir concluyendo, el Rambam dice una parte fundamental, el Rambam dice que una parte fundamental de la Teshuvá es la confesión. Es decir, que la persona reconozca y confiese sus malos actos. Eso está en la ley de Teshuvá, capítulo 1, ¿ya? El precepto de la Teshuvá comprende dos aspectos. Uno, el arrepentimiento por el pasado, y dos, la determinación de no volver a pecar en el futuro. Eso es un extracto, lo último que mencioné es un extracto del Likutei Sijot de Barim, que son parte de la elocución del Rebbe de Lubavitch. Y hemos finalizado esta, porque sé que tienen unos minutos y no he querido ingresar en el tema de Midrash porque sé que ustedes también después tienen una reflexión con Midrash. Eso, querido Nehemías. Ahora, como dice el rabino Ariel, quedo disponible a preguntas y respuestas. Era como más que una pregunta, era como una acotación también sobre lo importante que son nuestros portones, que son nuestros ojos, nuestra boca, o sea, todos nuestros sentidos, como decía en lo que estaba leyendo Simón, porque son tan importantes estos portones porque ahí nos vamos dando cuenta de nuestra propia lucha interior, de qué es lo que vamos dejando y cómo vamos creciendo. Entonces, esa era como una reflexión. A veces nos gusta, no sé, ver alguna cosa en televisión que no debemos ver, por decirlo así, y ya lo dejamos y listo, y está. Ahí ya vencimos ya algo, al igual que el oír, y además está decir, hablar de Jara, dejar de hacerlo es un triunfo para todos, cada uno de nosotros. Entonces, eso quería decir, la importancia de poner ahí policías que nos, digamos, nos impida hacer y ver cosas. Eso era. Gracias, Berito. Bueno, yo tenía una pregunta, mientras tanto, Simón, vos hablaste de que el copiloto más importante que tenemos es nuestro interior, entiendo de que es el alma que nosotros tenemos dentro, y la parashá de alguna manera nos enseña a poner guardas o policías en los portones para impedir de que ingrese. Bueno, el policía está justamente eso, para sobreguardar quién entra y quién no, qué es lo que dejamos entrar, qué es lo que no dejamos entrar. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cuáles serían nuestros policías, por así decir, los principales, con los que generalmente nos topamos en el día a día? ¿Cuáles serían como los dos policías que tienen que estar al resguardo del portón principal? Es que más que un policía, más que uno, o más que dos, son varios policías, porque tenemos que cubrir nuestros oídos,
Tenemos que poner policías en nuestros oídos, policías en nuestros ojos, poner policías en nuestra boca, poner policías en nuestras manos. O sea, por donde tenemos que tratar de cubrir todos los portones, tenemos que tratar de cubrir por todos los lados donde, perdón que me desvíe del caso, pero que tengo a la niña aquí un poquito, me distraen. Tenemos que poner policías en todas partes, por donde pueda ingresar el instinto o lo que nos pueda hacer transgredir, todo lo que nos pueda hacer transgredir, todo lo que nos pueda hacer caer en provocaciones, en tentaciones, tenemos que evitarlo. Y esos policías, si me preguntas, por lo que yo pude estudiar y también por lo que pude hablar con el doctor Ariel, son los mismos preceptos que uno conoce. Uno mismo es quien decide no pecar, el no ver esto, el no ver esto otro, pero es, como dije, es la mitzvot, la que tiene la fuerza para hacerte no pecar. No eres tú. No sé si me entiendes. No es tu decisión el no pecar. Sí, por un lado sí, es tu decisión, pero no es la mitzvot la que tiene la fuerza, la que te ayuda a no pecar. No sé si me expliqué bien. Es eso. Así que, básicamente eso, querido Nevia. Pero tenemos que poner policías en nuestros ojos, poner policías en nuestros oídos, poner policías en nuestros labios, poner policías en lo que estamos haciendo, en la autoevaluación. La policía está encargada de que la ley se cumpla. Es eso. Lo entiendo desde el punto de vista que vos lo relacionás con el tema de la ley que nosotros tenemos en cada uno según su país. O sea, no es, está bien, uno toma la decisión de hacer o no hacer, pero primero tienen conciencia de que hay una ley. Ahora que nosotros, claro, hay personas que dicen que es intrínseco, que la ley está en uno, que uno sabe la ley desde por qué no necesitamos los 7 preceptos universales. Eso dicen. ¿Por qué? Porque eso es de sentido común. Pero díganme ustedes, ¿quién define qué es sentido común? Porque lo que es para ti sentido común, para mí no es sentido común. Así de simple. Hay personas que tienen los conceptos errados, los conceptos distintos. No todos pensamos de la misma forma, no todos nos manejamos de la misma, con la misma agilidad, habilidad en el mundo. De hecho, la ley está para eso, para nivelar el intelecto. No hablo solamente de la ley de la Torá, estamos hablando de la ley en sí. Por eso puse el ejemplo del semáforo en rojo. Si llegamos a un semáforo en rojo, mira, con respecto a lo que estamos hablando recién, si llegamos al semáforo en rojo, por sentido común, tú dices, está en rojo, no paso. Pero lo que es para uno no es para otro. Bueno, dice, está el semáforo en rojo, paso igual. Entonces, eso es lo que nivela la ley. Sí, adelante, sí, tenemos la... Yochebed, ya. Yochebed tiene la mano levantada. ¿Me escuchan? Sí, Yochebed. Bueno, yo quería decir que con respecto a lo que preguntó Nehemías recién, no me pregunten dónde lo escuché porque no me acuerdo, pero no es mío, lo escuché. La policía de nuestros ojos son los párpados. O sea, que nosotros determinamos qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos, y si no queremos ver, bajamos los párpados. La policía de nuestra boca es doble, los dientes y los labios. Los dientes para cuidar lo que comemos y los labios para lo que sale de la boca, que es lo que hablamos. Los lóbulos de la oreja es para también los policías, para evitar que escuchemos
lo inconveniente. Y con respecto al segundo tema, de si hay transgresión o no hay transgresión, la transgresión existe, pero la sanción no es la misma. O sea, no es lo mismo una transgresión sin conocimiento que una transgresión con conocimiento. Tiene una pena diferente. Entonces, ¿la transgresión existe? Sí, porque si yo cruzo un semáforo en rojo, por más que no sepa que debo pararme en el rojo, he transgredido la ley. Pero no va a tener, o sea, va a tener la misma pena en realidad eso. Pero hay cosas en las que nosotros podemos ver que no es la misma sanción desde el cielo, si uno conoce o no conoce la ley. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Excelente. Muy bien, Jochebed. Exacto, muy bien. Pero te fijas que no siempre el sentido común funciona. No siempre el sentido a lo que nosotros llamamos sentido común es así. Entonces, a mí me molesta mucho, y perdona que ocupe este espacio para decir lo que voy a decir, me molesta mucho que digan que la ley en el ser humano es intrínseca. Me molesta, porque no es así. Si tú naces en una familia sin valores, ¿qué esperas que sea el niño? ¿El Papa? ¿Francisco? Si naces en una familia sin valores, tarde o temprano, ese niño que ha visto tu ejemplo va a crecer del mismo modo como creciste tú, tal vez. Entonces, no es intrínseco. La ley no está innata, nosotros no crecimos pensando y sabiendo lo que es bueno o lo que es malo. Eso te lo enseñan. Berito. Pero ahí está el tema en que seamos un ejemplo como no ágidas. Ahí está el tema, o sea, tratar de cumplir los preceptos y tener nuestras ideas claras con respecto a eso. Entonces, y de eso, incluso al conversar o al estar rodeada de otras personas que tengan alguna religión, a veces en una conversación, muchas veces también puede a veces uno tocar una campanita por ahí en alguna parte. Entonces, bueno, eso es lo que pienso. Sí, claramente. O sea, por ejemplo, hay personas, mira el ejemplo que te voy a dar, Benito. Hay personas que piensan que decir la verdad, ir de frente, es bueno. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si haces daño con tus palabras? ¿Es bueno o malo? ¿Dónde actúa el sentido común ahí? Entonces, para eso está la ley, para decirte, oye, está bien que vayas de frente, está bien que digas la verdad, pero no causes daño con tus palabras. Ahí es donde la ley nivela nuestros actos. Por ejemplo, otro ejemplo que había dado, no me acuerdo muy bien, pero básicamente es eso. Por ejemplo, en el no robar. Cuando decimos no robar, siempre nos vamos al hecho de quitar, sustraer. Y resulta que básicamente lo que estamos haciendo también es robar el tiempo o robarle el trabajo a otro. O sea, si alguien te está ayudando y tú no le pagas, también estás robando. En fin. Pero voy a lo que dijo Juan Manuel, y vos mencionaste otra visión de la ley, por así decirlo. Porque acá Juan Manuel puso el miedo, y eso es verdad. Porque aparentemente lo principal que a nosotros nos llega como seres humanos al ver una ley es el tema del miedo. El miedo al castigo. Jochebed dijo, bueno, si vos te cruzás la calle en rojo, igual lo vas a pagar. Tengas conciencia, no vas a tener conciencia. Nada más que cuando no tenés conciencia, para la próxima ya vas a saber. Y si lo haces sabiendo es peor, porque encima sos bruto que lo haces. O sea, sabes que lo haces con razón.
y podés perjudicar un daño. Pero voy al tema de eso. Generalmente tomamos la ley como algo de miedo. Es la primera intención. Pero vos mencionaste de que a la larga esto se transforma como un equilibrio o una regulación para la vida. O sea, ¿cómo ves vos eso de la transformación del primer factor miedo, que está en la imposición que te dicen desde chico? Cualquier factor, no solamente ante la ley general, dentro de la casa, en la escuela, te enseñan normas de regulación. En la casa, por ejemplo, no haces esto porque te vas a lastimar. No vayas por ahí porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo sé lo que vas a hacer. En la escuela te dice, no corran, vuelvan a clases, estudien, etcétera. Si siempre tenés una norma de conducta, y por ahí siempre te daba la maestra o el preceptor, porque si no ya van a saber, se van a quedar sin recreo, van a tener este castigo, van a tener amonestaciones y demás. Ese es el primer factor que nosotros tenemos, el miedo para entender las cosas. Pero con el tiempo eso después se transforma de, bueno, entiendo por qué me lo dijo. Entonces va por ahí mi pregunta, ¿cómo ves vos esa transformación que tenemos al llegar por primera vez al miedo y después a lo que vos decís, transformarse como un equilibrio o regulación para la vida? En general, no sé si es miedo. De mi punto de vista, estoy hablando desde mi punto de vista, no digo que sea así. Pero son pocas las veces que uno ha tenido miedo. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si es miedo o respeto. Porque cuando uno es pequeño, no le tiene miedo a los padres, sino que crece con una visión de respeto hacia los papás. Miedo es cuando, o no sé si es miedo, porque decir miedo es como, no sé, como que estás esperando algo terrible. Eh, pero sí crecer con un respeto, un temor hacia los padres, eh, respetarlos. Y creo que después a la larga, cuando te toca estar en la posición de tus padres, puedes entender entonces qué es realmente lo que a ti te pasaba cuando eras niño. Creo que cuando nosotros somos niños, lo que hacemos es admirar a los padres, respetar a los padres, pero no sé si es miedo, ¿me entiendes? ¿No? Porque uno le tiene miedo a un padre maltratador, ¿cachai? O un padre violento, un padre alcohólico, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que partamos de la base del respeto. Creo que uno no le tiene miedo a un padre, sino que le tiene respeto. Y ese respeto después se va nivelando con la edad. ¿Por qué? Porque vas adquiriendo más experiencia y vas entendiendo en qué consiste este juego o este rol de padre e hijo. No sé si quedó un poquito más claro. O me expliqué bien. Sí, ya le doy el lugar a Andrea y a Juan Manuel que querían preguntar. O sea, de chiquito lo que a mí me pasaba era, yo tengo miedo de que me quiten algo. O sea, ese era viene el miedo al castigo. O sea, yo tenía miedo de alguna manera, bueno, mejor me porto bien porque si no, me va a quitar esto, me va a quitar aquello. Lo que pasa también en la sociedad misma. No voy a transgredir porque tengo miedo de que me quite el auto, porque si no va a hacerme la multa, después tengo que pagar una enorme cantidad de dinero. Entonces, como que ese miedo que generalmente es a la necesidad de que, uy, no me quiero desapegar de esto porque lo quiero tanto. Pero es verdad lo que vos decís y concuerdo en que, o sea, tiene miedo a que le saquen lo que él anhela. No sé, pienso que es eso. Y eso va a generar de alguna manera un vínculo también de respeto, como que hay una autoridad por encima. Tal que da la orden, está quien sabe, y está el de arriba, por así decirlo, quien es el dueño de eso que te pertenece a vos, de eso que tenés vos ahí, y sabes que si haces las cosas bien, ok, pues si haces las cosas bien, sabés de que te puedo quitar eso que te gusta. Una cosa de eso. Lo veo de esa manera. Bueno, quiero seguir hablando, yo quiero ver que aquí hay manos levantadas, que esa era la idea. Creo que Andrea tenía la mano levantada primero y después Juan Manuel. Sí, yo coincido con Mía, una visión del miedo al castigo, o sea,
la persona que tiene miedo al castigo está buscando solo su beneficio, o sea, no lo hace porque sabe que va a tener un castigo y eso por ahí no le va a agradar. Sucede mucho con las criaturas cuando son chicas que tienen miedo a que le saquen el juguete, que no le dejen mirar la tele o cualquier castigo, entonces se comportan por el miedo en sí al castigo. Después llega una maduración donde comprende que más allá del castigo es algo beneficioso para él o la sociedad, que se comporte bien y todo eso, y ya deja de estar, de dejar de hacer eso por miedo al castigo, sino porque entiende realmente que por ahí no estaba bueno eso. En la vida espiritual sucede, creo que tenemos las dos cosas, gente que es todavía muy infantil en su vida espiritual, y entonces no robo porque hay un castigo, porque hay un castigo y por el castigo no robo, que es, si bien está bueno, porque aunque sea por miedo no lo hace y se abstiene, es algo muy infantil porque está pensando en su propio beneficio, o sea, no lo hago porque me van a castigar a mí, si no lo haría. Y creo que uno crece espiritualmente o madura más o llega a una edad más adulta espiritualmente cuando no lo hace, no por miedo al castigo, sino porque realmente entiende que eso no está bien. Por más que me castiguen o no me castiguen, no lo tengo que hacer porque no está bueno. Bien, mira, una pregunta. Uno hace las cosas. Dijo algo Andrea que me hizo como un clic en algo. Por eso, mira. Uno, ¿por qué hace las cosas? Cuando uno hace las cosas en general, cuando están tus papás vivos, los que tenemos la bendición de tener a nuestros padres vivos. Porque hay muchas cosas que aún siendo adultos tratamos de hacer las cosas bien para agradar a nuestros padres. Entonces, no existe, no, tú ya no haces las cosas por miedo, sino porque sabes que hay algo que está mal y porque también quieres hacer sentir bien a tus padres. Tratas de no acongojarlos. Aquel que roba, aquel que ha estado preso, aquel que... Es que estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero es verdad. Las personas que están en un mal camino generalmente no involucran a sus familiares o a sus familias en sus hechos. Se aíslan, tratan de no involucrar a la mamá, al papá, como dicen por ahí, a la mamita. Tratan de no involucrarlos para no hacerles daño. Aún en eso, tratan de no generar un daño manual en sus padres. Y al contrario, cuando tú vienes de una familia donde el héroe es el choro de la calle, y tú la admiras a esa persona, tú tratas también de hacer lo mismo que él para recibir una admiración de parte de él. O sea, estamos tratando siempre de complacer a X o a Y. Pero no estás haciendo las cosas porque te hacen bien a ti, sino por querer complacer a otras personas. Entonces, cuando somos adultos, la pregunta es, ¿hacemos las cosas por complacer, por respeto, por amor o por temor? Dejo esa pregunta hecha. A ver, hay personas que aún teniendo a sus padres, no tienen una figura materna o no tienen una figura paterna. Uno a veces va buscando esa figura, ese molde o ese modelo. Y si eres inteligente o si tienes buena relación, vas a saber escoger a tus amigos. O va a llegar el momento en que tú vas a tener que decir, ¿sabéis que dejo mis amistades? Y me alejo de todas estas personas para poder enmendar mi vida. Aquellas personas que tienen, es verdad, hay personas que no tienen un modelo de madre, un modelo de padre, que crecen totalmente desamparados, pero ¿sabes cuál es la importancia de entregar un mensaje a otros? De decirle que el Eterno, que el Eterno tiene el control de todas las cosas, poderle dar a esa persona
una palabra de aliento, una palabra de ayuda. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, esa es nuestra labor. Si ustedes supieran todos los casos que hemos visto en las calles, si quieres aprender algo, anda en la calle. Y fíjate, habla con las personas de la calle. Tú no sabes la cantidad de casos que hay en las calles. De personas que no pudieron salir de su entorno, de su círculo. Y que culpan al hecho de que no pudieron tener una madre o un padre. Pero a la larga, esas personas igual en un momento se volvieron adultos. Esas personas igual en un momento crecieron. Esas personas igual en un momento tuvieron un raciocinio y pudieron decidir si quedarse donde estaban o buscar otro camino. No podemos echarle la culpa a nuestros padres de todo lo que nos pase, si los padres tienen su responsabilidad hasta cierta edad, de una edad en adelante, la decisión es tuya. Si tú estás viviendo completamente y estás todo el tiempo diciendo, no, es que mis padres fueron así, que mi mamá fue así, ya, ¿y cuál es tu responsabilidad en todo lo que a ti te ha sucedido? ¿No pudiste dar vuelta la página? ¿Buscaste un especialista? O tal vez digas, no, es que estuve demasiado metido en lo que estaba. ¿Y por qué no dejaste tus amistades? ¿Por qué no buscaste ayuda? Es fácil echarle la culpa a tus padres, es fácil echarle la culpa a los que están atrás. Pero hácete cargo de tú. ¿Cuál es tu responsabilidad en todo lo que estás viviendo, todo lo que pasaste? Disculpa si, no sé si tú pasaste por eso, Juan Manuel, y disculpa si tal vez estoy un poquito duro, pero yo te hablo de mi experiencia, de lo que yo viví. Yo dejé de culpar a mis padres por algo que yo pude haber hecho, por el supuesto daño que ellos me causaron tal vez. Yo dejé de culparlo porque la responsabilidad no era de ellos. Su responsabilidad se cumplió hasta que yo decidí ir a la primera fiesta.